Hola, muy buenas a todos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo pueden ustedes tener una mayor y mejor floración de sus orquídeas. Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Ahora sí vamos con lo que sería cuál es la explicación que les tengo. Tengo yo dos orquídeas de la misma variedad. Las dos son una Phalaenopsis mini. La variedad no la sé porque, bueno, se me hace un poco complicado conocerlas, pero básicamente son la misma y podemos notar una diferencia muy marcada entre las floraciones de ambas. Ya se habrán dado cuenta muchos otros no, cuáles son las principales diferencias entre esta orquídea. Una de ellas es la edad. Otra, el contenedor, el sustrato en la que tenemos, pero hay otra en la cual seguramente no muchos se han dado cuenta de ella. Pero la calidad de la floración en esta es mucho mayor que en esta. Esta tiene ciertos defectos, podríamos así decirlo, o ciertas limitaciones debido al número de flores que tiene y sobre todo también al color que posee, ya que es un color menos marcado que el que tiene esta. Luego vamos a hacer un acercamiento principal. La principal diferencia que aquí muchos no han observado es la varita. Aquí tenemos un tutor el cual está sosteniendo hacia arriba a nuestra planta. Sin embargo, aquí no tenemos ningún tutor y la floración cae desde su nacimiento hacia la parte de abajo, es decir, no está obligada a mantenerse en pie. Así que cambiemos un poquito de toma y expliquemos por qué suceden estas situaciones. Bueno, tenemos nuestras dos orquídeas aquí. La primera es la orquídea que les menciono, que tiene una mayor calidad de la floración. Tiene ciertos defectos un poquito tal vez por lo que las flores están más juntas, pero eso no quiere decir que esté en un mal estado, sino que pues va a tener ciertas limitaciones al desarrollarse, obviamente, ¿no? La segunda es una orquídea que hemos adquirido recientemente y es una orquídea que sus flores están muy adecuadas, pero la resistencia, la calidad y sobre todo también la coloración de sus flores no son tan buenas, ¿no? Esta orquídea lleva florecido un mes. Cuando llegó tenía unas 8 o 12 flores y a la semana de lo que llegó perdió todas las flores que ya no están aquí, pues solamente se pueden ver 4, más o menos entre unas 6 flores, perdió un poquito menos, un poquito más, ¿no? Ya no me acuerdo. Esta orquídea ya lleva en floración un par de meses y no ha perdido ni una sola de sus flores. También la coloración en la misma es mucho más intensa. En la cámara no se puede apreciar tan a detalle, pero lo que sería las venas, por así decirlo, de las flores, tiene una coloración púrpura más intensa que la que tenemos aquí. Eso puede deberse a otros factores como la luz solar, etcétera, pero también al flujo de nutrientes, que es lo que vamos a estar hablando ahora. Como primeros puntos y principales diferencias entre estas dos orquídeas. La primera es el contenedor en el cual está cada una de ellas. Este es un colador el cual nosotros recomendamos para lo que sería la mejor maceta para orquídeas epífitas. Es decir, un contenedor el cual tenga una aireación sobre todo en los laterales para que las raíces puedan estar más oxigenadas. Eso combinado a un sustrato que tenga también una ventilación bastante adecuada como es la corteza de pino. Esta granulometría grande del sustrato permite que la circulación de aire que viene a través de esta zona sea mucho más adecuada. También recomendamos lo que sería no colocar agujeros de drenaje en la base, ya que así se mantiene también la humedad en esta zona y permite que las raíces se mantengan adecuadamente. ¿Cuál sería el problema con esto? Que los riegos deben ser más frecuentes, ya que al existir la mayor ventilación, el agua va a terminar secándose más rápido. Sin embargo, esto nos asegura que nuestra planta no se pudra aquí, ¿no? Ahora, el contenedor en esta, en cambio, es una maceta de las típicas que nosotros podemos encontrar. El tamaño también tiene que ver mucho, ya que es un tamaño similar al de la planta, cuando en este, en cambio, es un tamaño bastante grande, lo que le permite desarrollar más cantidad de raíces y tener mayor cantidad de nutrientes disponibles para la orquídea. En este caso tenemos un contenedor pequeño, el cual sirve para contener las raíces ya desarrolladas y un sustrato que
aunque tiene su tamaño como la fibra de coco, no permite tanta aireación, ya que está únicamente conformado por fibra de coco y un poco de piedra pómez, ¿no? Entonces esto no permite que se airee tanto. No es que esto sea malo, pero esto es mejor. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este sustrato, esta maceta son muy buenas, pero esta es mejor, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Esta maceta, aunque permite contener mayor cantidad de humedad, no permite tanta ventilación, ya que la ventilación está en la parte superior y en la parte inferior únicamente. Eso le permite desarrollarse adecuadamente a la planta, pero si tuviera más ventilación, más oxigenación y eso combinado a unos riegos adecuados, podremos tener una mejor calidad de planta. Lo segundo es la posición de la orquídea. Como ustedes pueden ver, esta orquídea de aquí de la izquierda se encuentra levemente inclinada hacia un lado. Esta inclinación no es mala, de hecho es más adecuada que mantener a la planta totalmente erguida, sobre todo en las orquídeas epífitas. ¿Por qué? Porque la planta, al desarrollarse en medios como los troncos, como lo que serían las ramas altas de los árboles, se agarran y usualmente se inclinan para evitar lo que sería también el encharcamiento. Y como van en búsqueda de la luz solar, suelen tornarse a uno o hacia otro lado. En este caso, la orquídea está cerca a una ventana y la ventana siempre le da este flujo, por así decir. Entonces se ha inclinado hacia esa zona donde está percibiendo mayor cantidad de luz solar. En cambio, la orquídea que tenemos aquí, aunque está en una zona similar a la que está esta, está totalmente erguida debido a que en el vivero que la plantaron seguramente la colocaron así y el tutor ha calado para evitar que la planta se mueva, ¿no? Aunque no es perjudicial para la planta que se encuentre totalmente erguida, como les digo, esta posición es mejor, es más adecuada. Esto por el flujo de nutrientes, ya vamos a entrar en ese detalle, pero ahora vamos a continuar hablando acerca de las características que tiene, ¿no? Bueno, entonces al estar erguida, el flujo de nutrientes va contra la gravedad y no alimenta tanto a la planta. En este caso, en cambio, va como si fuese una cascadilla. Siguiente diferencia notable. Podemos ya decir que la luz solar a la cual están expuestas ambas orquídeas es bastante similar. Sin embargo, tiene ciertas diferencias en la cual recibió esta en el vivero con la que está recibiendo esta aquí en el hogar. Esta pues tiene un poco menos cantidad de luz solar, aunque está perfectamente adecuada, y esta cuando estaba en el vivero pues recibió mayor cantidad de luz solar. Supuestamente debido a esta razón debía esta tener una mayor cantidad de flores, perdón. Entonces esa cantidad de luz solar adecuada, ¿por qué? Porque muchas veces aquí las insuflan mucho, las iluminan mucho para que florezcan más rápido. Sin embargo, con esta hemos sido muy pacientes y con una cantidad de luz solar adecuada ha desarrollado unas hojas de tamaño muy similar, cosa que aquí no pasa. Ustedes pueden ver que aquí la hoja de esta sección es más pequeña que la que está en esta sección en cuanto a largo, ¿no? Esto se debe a que la planta aún está creciendo, pero normalmente cuando la planta se desarrolla bien, todas sus hojas nuevas son del mismo tamaño. En este caso, las dos hojas son nuevas, esta es más pequeña y esta es más grande. Eso nos indica que la planta ha sido estimulada mucho para que florezca, ¿no? Y ahora, la diferencia más notable que, como les mencioné, es el tutor, ¿no? El tutor es básicamente lo que sería un palito o alguna estructura de sostén que se le coloca a la vara floral, en este caso de la orquídea. En otras plantas, como lo que sería enredaderas, es muy adecuado colocar estos tutores para que ellas tengan una guía por donde ir creciendo. En la naturaleza, de hecho, hay muchas orquídeas que solas buscan como tutores las ramas de los árboles. En el caso de los viveros, el colocar el tutor es para ¿qué? Para el transporte de la orquídea. Imagínense si nosotros tuviéramos que transportar 10 orquídeas de este tamaño, con esta calidad de floración y con las flores caídas. Sería terrible. ¿Por qué? Porque solo podríamos en un espacio de este tamaño transportar una orquídea o dos, cuando mucho, si es que está bien puesta la maceta. Sin embargo, con macetas pequeñas, plantas de un tamaño medio o pequeño y lo que sería el tutor, nosotros podemos colocar una aquí,
otra aquí, y en el espacio que nos tomaría para 2 plantas como máximo podríamos tener 4 plantas, ¿no? Entonces esto es más para una cuestión de transporte y de presentación en lo que sería el lugar de expendio. Cuando nosotros vamos a comprar a nuestra orquídea, lo primero que observamos es la vara floral, ya que esta crece a lo largo del tutor y se desarrolla aquí, y es la parte más vistosa que podemos observar, ¿no? Entonces vemos esto y nos impactamos, y al último vemos la planta. Cuando, bueno, sería recomendable al revés, primero la orquídea y después lo que sería la floración. Pero como ya tenemos lo que sería en nuestros hogares, colocarle la vara no sería necesario más que para ahorrar espacio. ¿Por qué? Porque como les decía, el flujo de nutrientes se afecta mucho. Vamos a colocar un poquito hacia este lado, ¿no? Vamos a hablar primero esta orquídea. Imaginemos que toda esta zona son raíces. Aquí hay un flujo de nutrientes que está regulado por el agua que nosotros colocamos, también por los abonos, fertilizantes, lo que sea. Cuando la orquídea absorbe, entre comillas, ya que lo hace a través del proceso de capilaridad, el agua que contiene también muchas veces los nutrientes disueltos sube a través de este conducto de raíces, ¿no? Entonces aquí está una raíz y hablemos de que es como una manguera. Entonces desde esta zona sube y al subir va alimentando a la planta. Mientras más erguida esté la planta, este flujo de nutrientes lucha más contra la gravedad. Es una fuerza que se aplica de esta manera, es decir, hacia abajo. Y si nuestro flujo de nutrientes está hacia arriba, esta va a chocar. La gravedad, al ser muchísimo más fuerte que lo que sería el flujo de nutrientes, va a ir empujando de esta manera al flujo, y el flujo, aunque va a ir subiendo lentamente, no va a ir a la velocidad que debería. Entonces, si su planta está ya un poquito inclinada y no le han colocado un tutor en su vara floral, los nutrientes van a subir y va a ser como una cascada. Va a subir y en esta parte va a tener un impulso, ya que la vara floral está en esta zona, ¿no? Y como saben, la vara floral es un conducto de nutrientes que absorbe mucho de los mismos. Los nutrientes suben por esta zona y como si fuera una tubería bajan y caen de una manera pero excepcional, ya que al ir tanto el flujo de nutrientes como la gravedad hacia el mismo lado y con la misma fuerza, llegan más pronto y de forma más adecuada a las estructuras de la planta. Por eso ustedes ven muchas orquídeas que inclinan sus varas florales hacia la luz solar, pero nunca las tienen totalmente rectas. Siempre hay un grado de inclinación. Y como pueden ver, el grosor de esta vara es casi del doble de la vara que tenemos aquí. Podemos comparar, vamos a hacer un acercamiento más adecuado. Podemos observar aquí que la vara tiene casi unos 7 milímetros de grosor en todas sus zonas, ¿no? Tanto en su zona principal, que es esta de aquí, como en sus ramificaciones. La de aquí tiene un grosor de unos 5 milímetros aproximadamente, solamente en la zona principal, y carece de unas ramificaciones adecuadas, es decir, solamente tiene 4 flores en una misma sección, ¿no? Con respecto al tamaño, al tener un poco más de espacio, se abren más. Pero estas, aunque tienen un poquito menos de espacio, tienen lo que sería una textura más dura, más resistente que estas, que están muy suaves, ¿no? Si les pudiera transmitir esto de la sensación, podrían observar que esta de aquí tiene una textura bastante firme. En cambio acá es una textura un poco blanda como seda. Hace esto que nuestras flores sean más resistentes. Y esto permite que la orquídea, al tener un flujo de nutrientes más rápido hacia una misma zona, pues tenga lo que sería una mayor cantidad de flores. Claro que obviamente las flores de acá, de la parte superior, están más grandes al ser las primeras que florecen, pero las flores de la parte inferior son las que están mejor alimentadas. Y bueno, a mí me parece más estético la parte en la cual caen de esta manera, porque es como si estuvieran colgadas en un árbol y la floración mismo cae, que bueno, esto es poner un palo y colocar flores, ¿no? O sea, me parece a mí en lo personal más estético esto. Ahora, ¿es malo esto del tutor? No, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que sostener a las floraciones muy pesadas.
Hay orquídeas que no avanzan con el peso de las floraciones y es necesario colocar el tutor. Eso sí, es recomendable que el ángulo de inclinación no sea tan pronunciado como este, sino que tenga una cierta caída. Es decir, más o menos podríamos colocar a esta orquídea el tutor en esta zona y con una inclinación más o menos de esta forma, ¿no? Bueno, pensé que iba a inclinarse un poquito más, pero como pueden ver, la inclinación viene ya de lo que sería por naturaleza, y si yo la dejo aquí sin esto, seguramente va a tratar de ir inclinándose más y más y más y más y más la orquídea, ¿no? Con esto también reducimos muchas veces el problema de los accidentes. Eso es la explicación con respecto a por qué nosotros no deberíamos colocar un tutor en nuestra orquídea y cuál es la causa de que ésta tenga una mayor floración que la de aquí. Bueno, una mayor y mejor floración. Bueno amigos, como han podido observar, esta orquídea está de una mejor calidad. Hemos probado ya muchas cosas con ella, hemos observado su desarrollo a través de lo que sería un año un poco más y tenemos muchos resultados a partir de un solo experimento. ¿Por qué? Porque siempre realizamos primero únicamente lo que sería el colocar en un sustrato adecuado y en una maceta bien aireada. ¿Y qué hemos tenido como resultados? Se nos comió la planta un bichito y cortamos la floración. Eso nos dio como resultado una explosión de crecimiento para la orquídea. No colocamos el tutor, que yo sí lo colocaba en otros años y coloco todavía en ciertas orquídeas, pero ya viendo estos resultados no voy a volver a hacerlo, claro que obviamente sacrificando espacio. Hemos podido observar que la floración está de mejor calidad al tener cierta caída, ¿no? Obviamente no vamos a tener que pegarla hacia abajo a la floración, sino que en vez de colocarle un tutor específico a la planta, dejemos que su vara floral se desarrolle de forma natural, ¿no? Entonces de esta manera tendríamos ya un flujo de nutrientes más adecuado para la planta. Entonces, ¿qué conclusiones hemos sacado a partir de esto? El tutor no es malo, pero no es recomendable tenerlo totalmente recto. Esto los viveros lo hacen por cuestiones de transporte, comodidad y sobre todo de presentación al público. Nosotros podemos colocarlo en un ángulo de unos 45 grados y allí agarrar la vara para evitar que muchas veces por el peso se rompan o dañen a la orquídea. En este caso está sostenida muy adecuadamente por las flores, ya que es una floración bastante adecuada también al tamaño de la orquídea, ¿no? Otro factor principal que se me olvidó mencionar es cortar la vara floral del año pasado. Como saben, muchas personas buscan obtener keikis a través de las varas florales y esto es una técnica muy difícil en Phalaenopsis. Sí se puede estimularla, sí se puede que den, pero es muy complicado y se gasta muchos recursos y los resultados no son tan adecuados como los esperados. ¿Por qué? Porque muchas otras veces en vez de salirte un keiki, que es tu objetivo, te sale otra vara floral y esa vara floral va a consumir nutrientes de la planta al estar conectada aquí. Esto es una máquina de consumo de nutrientes, ¿no? Y esto es un transporte enorme de los mismos. Entonces, si nosotros cortamos la floración vieja, que como pueden ver aquí está la marca del año pasado, cuando cortamos esa floración, nosotros tenemos una mayor posibilidad de que la planta se desarrolle adecuadamente, es decir, que saque más hojas, que sus hojas estén más fuertes y sobre todo que la siguiente floración del siguiente año tenga una mayor calidad. Si yo comparo la floración de este año, que es esta, con la del año pasado, es como comparar las dos plantas que tenemos, ¿no? Es comparar esto contra esto, y esto es mucho más grande, mucho más voluminoso en cuanto a floración y mayor y mejor cantidad de flores. Como les digo, la textura de estas es muy sedosa, pero la de estas es muy firme, tiene colores más vivos y la planta está mucho más fuerte. Así que resumiendo todo, un contenedor aireado adecuadamente, sobre todo en los extremos, en lo posible que no tenga agujeros en la base para evitar una pérdida excesiva de humedad, pero eso es opcional. Un sustrato muy poroso basado en un 70% de porosidad y un 30% de retención de agua. Esto nos lo da la corteza de pino. Si la corteza de pino les es difícil conseguir en sus regiones o países de origen, pueden utilizar combinaciones de piedra volcánica con musgo o fibra de coco. La duración de estas flores de vivero que les digo no suele ser más de un mes, dos, tres en el mejor de los casos.
y en este caso seguramente va a pasar de los 6. Yo tuve una Cymbidium muy similar que colgué a un ángulo de unos 20 grados la vara para que no se cayera, y lo que sería la floración fue enorme y duró lo que sería 6 meses completos, y la planta está muy bien porque el flujo de nutrientes se distribuyó adecuadamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un me gusta en caso de que haya sido así. Suscríbanse aquí en la parte donde está apareciendo nuestro botoncito de suscripción, y no se olviden de compartir este video en sus redes sociales para llegar a mucho más orquifanáticos. También pueden encontrarnos a nosotros en Facebook, Twitter e Instagram como Orquiplanet. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.